Bienvenidos a Más allá del conflicto, el podcast que te sumerge en el emocionante mundo de la mediación, el liderazgo y la resolución de conflictos. Si eres empresario, líder de equipos o alguien interesado en el crecimiento personal y las relaciones efectivas, este espacio es para ti. Acompáñanos en este podcast. Somos Vanessa y Noemi y en este espacio te proporcionaremos estrategias y herramientas prácticas para convertir los conflictos en oportunidades, construir un ambiente laboral armonioso y potenciar el éxito de tu empresa. Te invitamos a descubrir cómo fomentar la confianza, mejorar la comunicación y desarrollar tus habilidades de liderazgo. Prepárate para llevar tu enfoque empresarial al siguiente nivel. Sube el volumen y domina las claves de la gestión de conflictos y el liderazgo empresarial, que empezamos. Bienvenidos a este cuarto episodio. En este episodio nos adentramos más con las entrevistas, tal y como os prometimos. Dejamos de lado los rollos teóricos de los programas anteriores para que podáis entender con ejemplos prácticos qué es la mediación. Y para ello, hoy entrevistamos a Javier Bordón. Es posible que muchos lo conozcáis por su faceta emprendedora, ya que lidera uno de los podcasts de emprendimiento más escuchados en España. Pero en esta ocasión nos va a hablar de un lado más desconocido, también vinculado al mundo de la empresa, que es el de su empresa familiar. Nos contará los conflictos que han atravesado y cómo no los han gestionado. Así que si quieres saber cómo se podrían resolver desde la perspectiva de la mediación estos problemas, te invitamos a escuchar este cuarto episodio. Hola a todos, buenos días o buenas tardes, como ya suelo decir siempre. Y como ya hemos comentado un poquito en la introducción, tenemos a Javier Bordón, que vamos a hablar un poquito más de la empresa familiar de la que él forma parte, no tanto del emprendimiento como ya lo estaréis conociendo muchos. Nos gustaría hacer también primero una breve introducción de lo que es la mediación, de lo que son las empresas familiares en España, qué impacto tienen para luego verlo todo desde una perspectiva más de la mediación. Y es que no sé si conocéis las cifras, pero se estima que un 89% de las empresas totales que hay en España son empresas familiares. Es un dato bastante elevado. No sé si a lo mejor tú, Javi, conocías esta cifra o aunque no la conocieses te ha sorprendido o era un poco lo que te esperabas. Yo la verdad que no era lo que me esperaba porque sí que es cierto que a mí me encantan las empresas, me encantan los empresarios, entonces trato de rodearme del máximo número de empresarios y la mayoría normalmente acuden a la familia como apoyo para desarrollar el proyecto y sí que me suponía que era una cifra alta las empresas familiares las que había en España. Pero aún así ver que es tan alta es sorprendente, la verdad. Bueno, pues no solamente es que el 89% sea empresas familiares, sino que es que, claro, gracias también a ese elevado porcentaje, esa cifra, generan el 57% del Producto Interior Bruto del sector privado y un 67% del empleo, por lo cual hay que tener en cuenta que la empresa familiar es uno de los grandes motores de este país, ¿eh? No nos lo podemos olvidar y tenemos que trabajar en reforzar un poquito también este tipo de empresas para seguir generando Producto Interior Bruto y para seguir generando empleo. Así que no nos olvidemos de todo lo que se puede mejorar en este tipo de organizaciones. Totalmente. Y además, fíjate que muchas veces pensamos en empresas familiares y nos viene a la cabeza casos como el que luego yo le contaré, ¿no? Como es el caso de la empresa de mi familia. Pero hay empresas gigantes que también son empresas familiares. No hay más que ver, por ejemplo, Mercadona o el grupo de las zapaterías Blanca, que también es una empresa familiar, que yo cuando tengo relación con varios empleados del grupo y demás, y cuando hablo con ellos me dicen que es una empresa familiar, digo, joder, qué guay, ¿no? Que una empresa familiar que normalmente se consigue como algo pequeño, que da emplea como mucho a un par de personas y demás, que llega a ser un grupo grandísimo de empresas con un montón de empleados, generando, como tú dices, un impacto brutal en la economía del país. Realmente me encanta que hayas nombrado este punto porque es algo que yo también quería mencionar, quería hacer alusión a ello y yo quería sacar la empresa Saika, que a lo mejor tú no la conoces, pero yo que soy de Aragón y muchos de los oyentes serán también aragoneses, estoy segura, la conocerán. Entonces, Saika también es una empresa familiar y es una de las más grandes y también juega dentro de las gigantes de España, igual menos conocida por el nombre, pero bueno. Y efectivamente, al final estas grandes familias y grandes empresas algo están haciendo bien y están creando de alguna manera el imperio que están creando, ¿no? Por lo tanto, eso de pensar
con familia mejor no mezclarse, a lo mejor no es a nivel laboral, claro, en emprendimiento, igual no es la idea que hay que tener y más bien habría que enfocarse cómo hay que hacer las cosas bien para poder funcionar con la familia o con cualquier otro socio, ¿no? Si ya expandimos. Sí, sobre todo, Javi, bienvenido. Sí, sobre todo, porque es verdad que los datos de la empresa familiar son muy altos y generan mucho empleo y en el sector de la economía del país tiene un porcentaje bastante elevado, pero es verdad que luego a nivel de generacional suelen durar bastante poco, ¿no? Creo que es alrededor del 7% de las empresas familiares que solo duran hasta la tercera generación. Entonces, bueno, ahí vemos que sobre todo los problemas de sucesión, que las empresas familiares se suelen quebrar y se suelen disolver y se queda al final en nada, ¿no? Y esto es una pena y también, bueno, después Javi nos contarás tu caso, pero es importante que tengamos en cuenta lo importante que es a la hora de reforzar y de que se gestionen bien los conflictos y que se gestione bien la empresa familiar para que al final una de las razones de constituir la empresa familiar es que dure en el tiempo, ¿no? Porque ya no es solo a nivel de beneficios, ¿no? De esa característica que tienen las empresas, sino al ser empresa familiar también es el núcleo familiar de la economía y por lo tanto se quiere que perdure en el tiempo, ¿no? Entonces ahí sí que me parece importante recalcar que es importante hacer las cosas bien, ¿no? y resolver los conflictos de la mejor forma posible para que duren en el tiempo y no solo se queden en una primera o segunda generación. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer las cosas bien. Y fíjense que normalmente los empresarios nos tratamos de rodear de gente de confianza, ¿no? Porque necesitamos a alguien que nos ayude con no sé qué, o alguien que nos eche una mano en no sé qué asunto. Y quién más de confianza que la familia como para poder apoyarnos de ellos cuando nos hace falta, esa mano extra. O sea que sí, lo importante aquí en realidad es hacer las cosas bien y no hacerlas por hacerlas como por desgracia ocurre en la mayoría de casos. Totalmente. Pues, en parte, Javi, si menciono una pequeña particularidad más que quiero comentar sobre la empresa familiar y ya procedemos a que nos cuentes a lo mejor la experiencia que ha generado en torno a tu empresa familiar o de tu familia más bien. Y es que yo quiero hacer alusión un poquito a lo que estabas comentando, ¿no? De que la gente siempre se quiere rodear de aquellas personas con las que tiene más confianza. Y claro, dentro de la empresa familiar tú siempre tiendes a pensar que eso es lo que todo el mundo ocurre, pero en la empresa familiar, si bien es cierto, también hay que tener en cuenta que a la vez sigues con una empresa. Entonces, digamos que se entra en esa especie de contradicción de, por un lado, apostar por intereses familiares, pero que estos no siempre tienen que coincidir con unos intereses más empresariales. Por lo cual, hay veces que los conflictos también pueden surgir por ese choque entre ambas prioridades, por decirlo de alguna manera. Entonces, los conflictos pueden ser a veces también interpersonales, con esas rencillas que pueden entrar de una persona que tire más hacia lo empresarial o una persona que tire más hacia lazos familiares y a lo mejor no toma la mejor decisión empresarial por beneficiar a la familia. Pero bueno, yo quería dejar eso sobre la mesa para que también los oyentes lo tengan en cuenta, que claro, a la hora de mediar también hay que tener en cuenta emociones y sentimientos familiares que impactan dentro del conflicto de la empresa. Lo quería poner sobre la mesa para que tú nos cuentes dentro de todo lo que nos puedes venir a decir que ha ocurrido dentro de la empresa familiar en la que tu familia está metido, si es algo que ha podido ocurrir. Pues fíjate, Vanessa, totalmente de acuerdo, porque es que al final se habla de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? El área profesional, el área personal, el área social, ¿no? De relaciones con los demás. Dentro de esa área social está nuestra familia. Y al final somos un único ser que tiene todas esas partes que se mezclan a veces, que a veces hay que intentar separarlas para que no genere conflictos. Y en la mayoría de ocasiones se nos complica, como estás diciendo, porque tenemos que priorizar, tenemos que poner en la balanza los diferentes elementos que nos vamos encontrando por el camino. Y como tú bien apuntabas, en mi caso yo tengo una empresa familiar en la cual, bueno, mi familia tiene una empresa más bien, yo soy más bien colaborador con ellos, pero desde fuera lo he visto y hay muchas cosas que se han hecho mal, que son muchas veces de sentido común, pero que, claro, en el día a día, cuando las estás llevando a cabo, pues no te das cuenta y va afectando a las relaciones dentro de la familia, va afectando al proyecto empresarial como tal.
Y pues ya que les tengo a ustedes aquí, vamos a aprovechar para compartirles la historia y que ustedes vayan haciendo ahí que vayan haciendo los apuntes para que si alguien que nos está escuchando se encuentra en esa situación de empresa familiar, con conflictos, con cosas a resolver, que igual a través de la mediación lo puedan llevar mejor. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a mí sí que me gustaría que nos pusieras en contexto un poquito, ¿no? O sea, empresa familiar, pues, quién la fundó, qué tipo de sector, cómo fue más o menos la trayectoria de la empresa y cuál fue el punto relevante, ¿no? De que a partir de ahí empezó a haber diferentes conflictos. Pues en mi caso, la empresa familiar se llama Quesería Artesanal del Rosario. Es un negocio que actualmente está gestionado por mi madre y mi abuela forma parte también del equipo, pero solo básicamente entre ellas dos. Y de vez en cuando yo actúo como colaborador con ellas y les echo una mano en lo que puedan hacer falta, ¿no? Lo que puedan necesitar. Pero esta empresa surge pues allá por los años 70, que mi abuelo era carpintero, trabajaba por cuenta ajena y no le iba del todo bien al sector de la carpintería porque estaba empezando a entrar el aluminio, creo, y ya la madera no se trabajaba tanto. Y como a él le gustaban mucho los animales, aparte creo que había heredado algo de tierras y demás, pues decidió apostar por el sector primario como fuente de ingresos para su familia, con algunas cabras, algunas ovejas y alguna vaca. Y aquí en Canarias, de donde soy yo, en Gran Canaria, y también algo de agricultura. Entonces funcionaban los dos mundos, intentaba que fuera un poco a modo de subsistencia y que poco a poco fuera creciendo. En los años 80 creo recordar que mi madre me ha dicho que fue cuando se regularizó todo y se hizo de manera legal, porque ya saben ustedes que por aquella época era más o menos sobrevivir y ir haciendo las cosas que se iban pudiendo. Vendían la leche en un inicio en el pueblo y poco a poco, a través de una inspectora de sanidad que les ayudó a tramitar toda la parte burocrática, legalizaron la explotación y de hecho les incentivó a que no solo vendieran la leche, sino que transformaran la leche en queso, porque obviamente al ser un proceso de transformación, pues tiene un valor extra el producto, con lo cual tienes mayores márgenes de beneficio, ganas más dinero y pues puedes tener una mayor calidad de vida. Aún así, siempre en mi familia estuvo apostando por eso, precisamente por la calidad de vida. No fueron una empresa del sector primario como las que se conocen por ahí, que ordeñan a mano y que es todo un desastre, sino iban incluyendo máquinas al proceso que les facilitaran la vida, siempre manteniendo la esencia tradicional y con productos primando mucho la calidad y primando ese trato personalizado con los clientes, de no ser una macroexplotación, pero sí que intentando que el trabajo fuera más sencillo. Hace unos 12 años o así, sí, 12 o 13 años, mi abuelo fallece de la noche a la mañana de un cáncer. Él era muy fumador y pues obviamente, como está más que demostrado, el tabaco afecta a los pulmones. Fallece de un cáncer de pulmón. Yo por ahí tenía unos 11 o 12 años y recuerdo que fue un momento como de luto. A mí, de hecho, me ocultaron que estaba enfermo. Duró 2 meses enfermo y ya luego, desde que le diagnosticaron el tumor hasta que falleció. Y me enteré justo el día que teníamos que ir al entierro y la verdad que fue un shock para mí tremendo. Y en el caso de la familia, pues más o menos lo mismo. Siempre habíamos estado todos rodeados por ahí, que cuando hacía falta una mano, pues alguien iba mi madre, iba mi tío, iba mi tía o iba quien fuera. Pero principalmente la empresa la llevaban entre mi abuela y mi abuelo. Y en ese momento se planteó la tesitura de, oye, ¿qué hacemos con este legado que nos dejó Lolo, que era como lo reconocían? Eh, ¿Seguimos con la empresa? ¿No seguimos con la empresa? ¿Vendemos la infraestructura que tenemos, los animales o qué es lo que hacemos? Y pues valorando todas las opciones, la familia decidió, yo ahí no, ni voz ni voto tenía, la familia decidió entre mis tíos y mi madre que iban a continuar con la empresa. Entre los cuatro, un tío, una tía, mi madre y mi abuela, iban a seguir hacia adelante. Con el paso de... Dime, Noemi. Discúlpame que te interrumpa, es solo que quería hacerte la siguiente pregunta. Entiendo que la empresa la gestionaban tus abuelos, ¿no? Que fueron quienes la fundaron. En algún momento durante, bueno, pues imagino que tus abuelos, no sé a qué edad falleció tu abuelo, si era muy mayor, pero en algún momento hablaron sobre quién iba a suceder la empresa, si tenían prioridad porque alguno tuviera, pues al final, la administración de la empresa, la gestión. ¿Se habló en algún momento de eso en la familia?
Pues en aquella época no se planteaba esa posibilidad, ni siquiera estaba sobre la mesa. Mi abuelo falleció bastante joven, creo que antes de los 60, y cuando fallece era mi tío el que más cercano estaba con la actividad de la explotación, porque vivía con mis abuelos y les ayudaba, y él trabajaba más en la parte de agricultura, pero estaba ahí también encima de la ganadería y ayudaba a mi abuelo cuando no podía o lo que fuera. Pero aún así, no se puso sobre la mesa nada, y de hecho cuando falleció todos acudieron a trabajar, y de hecho se repartió equitativamente, entre comillas, las responsabilidades y por así decirlo, el accionariado, que no había acciones como tal, porque de hecho la figura era como autónomo, la figura jurídica, pero sí que más o menos se equilibraba el trabajo entre todos, y no había un planteamiento previo de, oye, cuando fallezcamos, ¿qué va a pasar con esto? Que no, fue todo improvisado y como en el momento se decidió. Claro, aquí sí que me gustaría ir haciendo algunos apuntes sobre la importancia, ¿no?, de cómo prevenir futuros conflictos, ¿no? Entonces, aquí vemos una empresa familiar que es muy típico, ¿no? Fundada por unos abuelos que entiendo que son que tienen 4 hijos. ¿Qué pasa? ¿Que no se está teniendo en cuenta? ¿3 hijos? Vale. Sí. 3 hijos, no se está teniendo en cuenta quién lo va a suceder, ¿no? Quién va a gestionar posteriormente el negocio. Entonces, aquí hubiera sido importante a la hora de prevenir futuros conflictos, que ahora nos contarás, ¿no? Porque de momento solo sabemos que ha fallecido tu abuelo, que hubiera un pacto sucesorio, ¿no? O que hubiera un protocolo donde se estableciera quién iba a suceder o quién iba a ser quien gestionara posteriormente y cómo la empresa. Esto es una forma también de prevenir futuros conflictos, hablarlo mientras se está gestionando en vida el conflicto, hacer un pacto sucesorio en vida y establecer un protocolo donde se diga expresamente quién va a ser quien gestione posteriormente el negocio, los roles que van a adquirir cada hermano. Lo quería dejar ahí como apunte para que también los oyentes vayan entendiendo, ¿no?, cómo poder prevenir conflictos en empresas familiares, que esto también se puede extrapolar a otro tipo de empresas, pero bueno, en este caso que estamos hablando de empresa familiar y que es tan común, ¿no?, por la confianza que hay en la familia, porque al final están todos ahí para apoyarnos, pero claro, luego hay un fallecimiento, ¿no?, hay que suceder la empresa y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, importante poder establecer un protocolo donde se establezca quién va a suceder y sobre todo un pacto sucesorio, ¿no? Yo Venga, encantada. yo les quería preguntar, También es muy importante que ese acuerdo y ese pacto sea consensuado. O sea, tiene que formar parte de él todos los miembros, o a lo mejor pues, en este caso también hijos y pueden ser futuros miembros. Si no, también luego al final daría lugar a un conflicto, y en ese proceso en el que se está consensuando también se ven los intereses y un poco el punto de vista, las perspectivas de todos los miembros y también de manera individual de la empresa, por lo cual es más fácil luego saber dirigirse. a mí me gustaría preguntarle, ya que les tengo delante, porque normalmente, o sea, ustedes son especialistas en la parte técnica, entiendo yo, de cómo crear todos estos protocolos y todo este modelo de actuación, ¿no? En caso de una sucesión o en el caso que corresponda. Pero normalmente yo creo que a la mayoría de personas nos cuesta ponernos en las malas situaciones para preverlas. Y bueno, nadie se espera que se fallezca, o nadie se espera que haya un conflicto entre socios. Normalmente, ¿cuáles son las barreras que se suelen o cómo se pueden superar esas barreras mentales, ¿no? Porque yo me imagino a mis abuelos pensando en, bueno, cuando me muera esto va a ser para no sé quién y tú te encargas de estas partes, y no los veo a ellos planteándose esas cuestiones, y a lo mejor nuestros oyentes también tienen esas barreras, no tanto en cuanto a, vale, sí, tengo que planificar, tengo que saber qué va a pasar después, pero cómo me siento a imaginarme cuando esté muerto. Yo aquí voy a responder también un poquito más a título personal. Y es que yo creo que nos falta esa cultura un poco, primero, de conocer la mediación, porque no es algo que ni te planteas que exista, no lo piensas como tal. Entonces yo creo que por un lado, si ya se empieza a conocer más que está este método alternativo en el que resolver conflictos, y entonces te planteas, puede haber conflictos, y somos un poco más realistas y admitimos que va a haber un conflicto, porque es inevitable en cualquier ámbito de la vida, ya no solamente dentro de la empresa. Entonces tú también prever cuáles son esos escenarios. Y por ejemplo, me voy a salir un poco y voy a hacer algo anecdótico.
Es que yo con mi pareja, llevamos ya 4 años juntos, no estamos casados ni mucho menos, ¿vale? Pero tenemos ya una especie de pacto de nuestra relación, donde hemos previsto, pues nosotros hemos comprado una vivienda, si rompemos, ¿qué va a pasar con esa vivienda? ¿Qué preferimos hacer? A, B, C, escenarios infinitos. Todo lo hemos puesto por escrito. Evidentemente estoy convencida de que no hemos podido regular todas las circunstancias porque, pues bueno, habrá miles. Pero por lo menos simplemente el ir empezando un poquito, pues, caso 1, lo más básico. El actual administrador va a acabar falleciendo. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, otros escenarios también muy posibles. Vale, ahora mismo, en este caso, somos 3 hermanos. ¿Qué pasaría con la familia política? ¿Puedo meter aquí a mi mujer o mi marido a trabajar? Si es así, ¿bajo qué condiciones? O los hijos en un futuro, vale, van a estar trabajando, pero les exigimos que tengan X estudios o les exigimos que lleven por lo menos, me lo invento todo, 5 años trabajando previamente para poder luego entrar, digamos, como accionista. Un poco ir poniendo posibles escenarios y luego plantearte, en caso de conflicto, ¿qué hacemos? Eso también lo veo muy importante. Nos sentamos a hablarlo o no, esperamos a que ya pasará. No, pues decir, desde el minuto 1 nos sentamos y lo intentamos gestionar, sea cual sea, porque evidentemente no vas a preverlos todos, es imposible. Es un poquito mi perspectiva y también poniendo mi caso anecdótico de yo con mi pareja nos analizado todos los posibles escenarios que se nos han ocurrido. Que el día de mañana puede haber un conflicto que ni nos hayamos planteado, pero por lo menos también en el proceso de ir a ello hemos ido viendo más cosillas y el día de mañana nos puede ayudar a extrapolar algunas de otros conflictos que hemos previsto a la situación que se ve. Igual me he enrollado, perdón. Sí, Ser proactivo, ¿no? En lugar de reactivo ante los conflictos. Sí que me gustaría también puntualizar y sobre todo enfatizar lo que ha dicho Vanessa, que al final se trata mucho de la cultura que tenemos en este país, ¿no? Y también, sobre todo en cuanto a gestión del conflicto, porque no nos enseñan a gestionar el conflicto ni en las escuelas ni en casa. Normalmente se tiende pues a evitarlo o a reaccionar de forma violenta o quitando la palabra. No nos han enseñado esa gestión, ¿no? Y de ahí, bueno, ya me voy al sector de la abogacía, que es normalmente donde solemos acudir para resolver conflictos. A un abogado se acude cuando ya tienes el conflicto. No pensamos en acudir a un abogado para prevenir el conflicto, ¿no? Como se podría llegar a hacer. Entonces siempre pensamos bueno, ya cuando llegue el conflicto lo gestionamos, ¿no? Y esto también se trata mucho de cultura, ¿no? Pero ahí es importante, bueno, pues al final ir a especialistas, ¿no? En este caso, pues nosotras, pues defendemos mucho la mediación, porque al final, sobre todo en estos casos de empresas familiares, donde hay muchas cosas y muchas emociones que se tienen que tener en cuenta, pues para poder establecer esos, bueno, protocolos, ¿no? O casos donde puedan haber diferentes situaciones y que estén ya gestionadas. Al final, bueno, yo creo que es un poco cultura, pero es ir rompiendo poco a poco, ¿no? Y eso con base a la experiencia que ya nos contarás más adelante, después tu experiencia después de haber vivido eso, que al final aprendemos, ¿no? Que es importante prevenir más que después gestionarlo, ¿no? Y esto pasa en medicina también con la salud, ¿no? Ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Pues apliquemos lo mismo en todas las situaciones, en todos los ámbitos, sobre todo importantes de nuestra vida, ¿no? Qué guay, pues sí, totalmente de acuerdo. Continúo con la historia entonces, me parece, ¿no? Por favor. Vamos allá. Bueno, pues fallece mi abuelo, entre los hijos y mi abuela decide continuar con la empresa. Y claro, como estaba comentando antes, no hay un líder claro, no hay una visión definida y pues no tardan en aparecer los conflictos. Sí que es verdad que desde el principio se intenta establecer, aunque sea unos horarios, unas tablas de trabajo en las cuales, pues bueno, este descansa tal día y este descansa el otro y estos días estamos trabajando nosotros y ese día trabajan las otras personas, para que esté más o menos ese aspecto claro, pero se planteó desde un punto de vista medianamente autoritario, ¿no? En el que, pues, uno de los hermanos planteó esa opción y no se estaba muy abierto a críticas constructivas o a nada, simplemente se acató ese horario, se estableció y pues todos fueron trabajando en esa línea. Y claro, de ahí surgieron ciertas incomodidades, ciertos rozamientos entre los hermanos y acabó con que, bueno, pues, durante algún tiempo hubo conflictos en la familia.
Por suerte, yo la verdad que creo que mi familia tiene una buena gestión emocional y aunque muchas veces se evita el conflicto y no se tratan distintos temas por no enfrentarse a una posible problemática que se pueda dar, en este caso creo que se gestionó muy bien, que el perdón estuvo por delante siempre, que la familia, el valor de familia estuvo siempre muy presente, se acabaron solucionando esos problemas y al final sí que la visión del proyecto se fue definiendo cada vez más. Una parte de los hermanos buscó un camino de manera paralela, dedicándose más a la parte de agricultura, porque antes estaba, como les decía, todo fusionado. Pues ya unos estaban con la agricultura, otros estaban con la ganadería. Después, pues, una de las hermanas se fue a trabajar por cuenta ajena y montó un proyecto por su cuenta, no le fue bien, volvió a la empresa familiar. De nuevo, pues, un poquito de caos ahí con el regreso de esta hermana, pero nada, se acabó sacando hacia adelante. Y al final, pues, por un conflicto grave que hubo, por un accidente en el trabajo, ella acabó decidiendo que prefería seguir su camino de manera autónoma por su cuenta, trabajando por cuenta ajena también en el sector primario, en una empresa de protección agrícola. Y finalmente pues acabamos llegando al punto en el que estamos ahora, que les comentaba al principio, en el que mi madre y mi abuela son quienes gestionan la parte de la empresa familiar. Mi tío está en la parte de agricultura, gestionando su negocio de agricultura, y mi tía pues trabaja por cuenta ajena en otra explotación de agricultura. Aquí comentas que tu tía se sale, pero se sale por completo, porque antes habías dicho que tu abuelo estaba dado de alta como autónomo. ¿En algún momento lo transformáis como ya una sociedad anónima, sociedad limitada? En ningún momento se constituyó como sociedad. De hecho, la empresa como tal la está explotando legalmente mi madre. Mi madre era autónoma porque en ese momento, por condiciones fiscales y de temas de subvenciones y todos estos tinglados, pues favorecía más que estuviera la explotación a nombre de una mujer joven además, y pues se estableció todo a nombre de mi madre. Y el resto, y mi tío también era autónomo y tenía las dos partes de explotación, y mi tía era empleada de mi madre y después trabajaban ahí. Con el paso del tiempo, pues, bueno, al final lo que decimos, ¿no? Se salió mi tía, se dio ella de alta como autónoma para su propio negocio, después volvió como empleada de nuevo y acabó ahora yéndose para trabajar, hace un par de años, para trabajar por cuenta ajena. Es decir, nunca se constituyó una sociedad con unas acciones entre los hermanos ni nada, simplemente era como todo imaginario y tampoco se habló, o sea, bueno, damos por hecho que esto es de todos y pues seguimos para adelante con... Vale, sí. Lo preguntaba un poquito ligado a esto último, porque también suele ser muy habitual en empresas familiares que haya discusiones en lo referente al reparto de beneficios, por ejemplo. Entonces hay veces que hay miembros de la familia que aunque no trabajen, luego sí que reciben como accionistas X cuantía. Entonces suele ser habitual, hay conflicto y quería saber si se había dado el caso, también cómo lo había gestionado o si directamente se había salido del todo y había vendido en caso de que hubiese hecho el cambio mercantil X. Pero bueno, con la situación, simplemente comentarlo de cara a que la gente también lo sepa, que es uno de los conflictos más habituales. Pero bueno, aquí extraoficialmente llegasteis a un acuerdo que entiendo que a día de hoy seguís manteniendo, ¿no? Sí, actualmente, como les comentaba antes, mi madre y mi abuela gestionan la empresa, mi tío se dedica a su negocio de agricultura y mi tía trabaja por cuenta ajena. Y eso es más o menos el pacto que está sobre la mesa. De todas formas, hay una serie de activos que pertenecen al proyecto como tal, como son los animales, como son la maquinaria, como son las instalaciones, que la verdad, siéndoles honesto, eso está un poco en tierra de nadie. A mí me gustaría que se planteara entre los hermanos, que se hablara para tener claridad con respecto a esto, pero bueno, por ahora no se ha hecho entre ellos. Hace falta un poquito de mediación ahí. Porque, claro, ahora, por ejemplo, aunque más o menos hayáis seguido funcionando, luego la empresa, voy a dejarlo ahí, haya seguido funcionando y las relaciones familiares sí que se hayan visto reforzadas, o sea, no ha habido problemas familiares fuera de la empresa, me refiero. Claro, seguís teniendo un poco esa dinámica de que han visto en la empresa todavía, aunque oficialmente se lo lleve tu madre, todavía hay alguna manera para X temas consulta a tus tías o por ejemplo, tiene la decisión 100% y no va a haber conflicto por consultarlo o por no consultarlo. Depende del tipo de decisiones.
Obviamente si fuera a vender la empresa, si fuera a vender los terrenos, sí que sería algo que se pondría sobre la mesa para tratarlo entre los hermanos. Pero, por ejemplo, hace un par de meses hizo una inversión para cambiar las instalaciones, para modernizarlas y demás. Y pues eso fue una decisión que tomó mi madre, entre mi madre y mi abuela, que son las que se dedican al negocio, y la tomaron ellas. Y de hecho los hermanos pues, fueron a ayudar a hacer la obra, o a hacer no sé qué, o a hacer no sé cuánto, pero en ese sentido no tuvieron un voto como tal. Simplemente, bueno, pues se consultaba, oye, ¿qué te parecería hacerlo así? ¿Qué te parecería hacerlo así? Pero no como un voto, no con un voto como tal. Es decir, la obra se iba a hacer sí o sí. Se tuvieron diferentes puntos de vista y entre ellos los de los hermanos, pero no estuvo, no es algo como que se tenga tan en cuenta. Me gustaría preguntarte, a raíz de los conflictos que surgieron, tú que estás al final, pues así, eres nieto, ¿no? O hijo de la persona que se encarga de gestionar la empresa, ¿consideras que los conflictos que se han producido han sido más por el ámbito familiar o por ámbito empresarial? ¿O mitad? Yo diría que es una fusión. Una fusión, por un lado, en cuanto a los roles que se ocupan entre los miembros de la empresa, que también son miembros de una familia. Puedes decir, pues el hermano mayor, pues es el que tiene siempre la verdad absoluta y hay que hacerle caso sí o sí. Y bueno, las cosas no son así del todo. Entonces, por ahí hubo bastantes conflictos, pero yo creo que la mayoría se daban en cuanto a que, como les comentaba el otro día fuera de antena, el negocio familiar que en este caso, pues se gestiona más como un oficio que como un negocio. Ahora que yo soy tan enamorado de los negocios, que ya he crecido, que ya estoy en mi área profesional y que ya estoy ahí dándole patas en el culo a mi madre y a mi familia, pues sí se empieza a gestionar un poco como un negocio, sí que se empiezan a mirar nuevas líneas de negocio, sí que se empieza a mirar cómo rentabilizar el proyecto para que sea sostenible, para que no sea un calvario para la familia, para mi madre y para tal, pero desde siempre se gestionó más como un oficio. Entonces no se tenían en cuenta muchos elementos que son importantes, ¿no? Y bueno, pues acababa, pues, este mes vamos un poco más con el agua al cuello y eso genera más fricción entre la familia. Y este mes, pues, pues mira que no puedo, que tengo que llevar a los niños a no sé dónde y se queda trabajo sin hacer y bueno, pues, o sea, había conflictos que se dan por aspectos de los roles que se ocupan dentro de la familia, pero también problemas que se dan por la visión que se tenía del proyecto, que no era una visión empresarial, sino más bien una visión de subsistencia y de oficio, como les comentaba antes, ¿no? Sí. Hola, hola, queridos oyentes. Seguro que os estáis preguntando qué hago diciendo hola, hola a la hora de despedir el programa. Lo cierto es que esto es algo totalmente improvisado, puesto que a la hora de editar el podcast nos hemos dado cuenta que la entrevista a Javier Bordón duraba más de una hora. Por eso hemos decidido hacerla en 2 partes. En esta primera parte habéis podido escuchar cuál es la situación o los conflictos que han surgido en la empresa que regenta la familia de Javier Bordón tras el fallecimiento de su abuelo, y en la siguiente parte, la cual publicaremos la semana que viene, profundizaremos más en estos problemas. Esperamos que os haya gustado mucho esta primera parte, la cual ha sido partida por la mitad de manera totalmente improvisada. Ya nos disculparéis y os esperamos en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en cada episodio donde juntos crearemos un espacio de aprendizaje